en la mayoría de los casos, ese receptor en la mayoría de los casos interactúa con el ligando, con cualquier molécula que puedes activar ese receptor. Y como consecuencia de esa activación viene el mecanismo efector. Ese mecanismo efector está dado, por ejemplo, con la transferencia de un grupo fosfato o con la dimerización o con la activación de alguna otra proteína. Por eso también tienen un dominio catalítico. ¿Y qué más podemos observar allí? Color blanco no está ni en la segunda ni en la tercera. Estos dominios, muchachos, los extremos que son residuos péptidos, realmente es un aminoácido terminal, es la estructura que puede llegar a interactuar con otras proteínas. Ejemplo, factor de transcripción tiene la facultad de interactuar con otras proteínas, por ejemplo, las que activan ese factor de transcripción. Las enzimas, ellas pueden interactuar con otras proteínas y el mismo receptor. Y este único, el amarillito que aparece allí, realmente ¿qué representa? ¿Transmembrana? Representa ese dominio transmembrana, o sea que atraviesa la membrana. Como hablamos de un receptor, ejemplo, si esta es la estructura de una célula, ese receptor va a estar acá. ¿Listo? Hay una parte de la molécula que es extracelular, el dominio extracelular. Y hay un dominio que es intracelular. Y hay una parte de esa proteína que es transmembrana, o sea que atraviesa esa membrana. Recuerden, cada uno de estos dominios son los que están determinando la naturaleza de esas proteínas. ¿Bien? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? ¿Por qué la segunda y la Señora. ¿Por qué la segunda y la tercera color blanco, pero la primera y la cuarta azul? Hay unas partes de la proteína que se encargan, por ejemplo, de, digamos que hacen parte de dominios denominados alostéricos, que no cumplen la función, ejemplo, catalizar, sino que solamente están integrando la estructura de la proteína, pero realmente a esa parte no se le une ningún regulador, ningún activador, no se encarga de catalizar, sino que solamente hace parte de la estructura, ya que no tiene ninguna función específica. ¿Listo? En el caso de las enzimas, la verdad, toda su molécula, una parte está encargada de alguna determinada función, de su regulación, de la catálisis, de la interacción con otras proteínas. Sí, señora. Generalmente corresponde a un aminoácido terminal. Generalmente es una tirosina, una eh, serina, por ejemplo, esos dos aminoácidos generalmente son terminales. Hace referencia a un residuo de ese perro. Otro dominio puede llegar a tener interacción con otras proteínas. ¿Listo? Bien. Las proteínas son moléculas dinámicas. Recuerden el esquema que veíamos al inicio. Síntesis, modificaciones posttransduccionales, activación, translocación y posteriormente degradación. ¿Listo? O sea que continuamente en el organismo se presenta síntesis, degradación, síntesis, degradación. Hablamos de un equilibrio dinámico. Recuerden esa homeostasis. Los procesos bioquímicos, en términos generales, se pueden dar en ambas direcciones, pero en términos biológicos generalmente están direccionadas gracias a esa termodinámica, a esas transferencias de energía, en las cuales una forma de esa energía como el calor pues no se puede revertir, no se puede utilizar como otras fuentes de energía.
Al final de la vida de esas proteínas interviene la ubiquitina. Al inicio de la vida de esas proteínas intervienen las chaperonas. ¿Qué son esos chaperones? Lo tienen en la punta de la lengua. No tanto catalizar, sí intervienen en la síntesis, pero ellas lo que hacen es proteger. Se sintetiza un aminoácido y hasta que no se encadene con toda la proteína no queda funcional. Esas chaperonas lo que hacen es evitar que esos aminoácidos que están siendo sintetizados sean atacados por otras moléculas, o sea, sí tienen un efecto protector. Ejemplo de esas chaperonas hacen parte en algunos casos de las denominadas proteínas de choque térmico. ¿Qué pasa cuando se incrementa la temperatura o se induce una injuria? Lo primero que sucede es la desnaturalización de las proteínas. Estos chaperones evitan eso. ¿Listo? Por supuesto que ellas, al ser proteínas, pues también pueden llegar a perder su naturaleza. Por eso ellas hacen parte de esos procesos adaptativos, pero esa adaptación en los organismos tiene un límite. No es que chaperones hay muchos. O sea, ejemplo, acá te menciono dos. ¿Listo? Pero chaperones se han identificado más de 200 proteínas diferentes. Ah, no, al final está en la ubiquitina, no es una chaperona. Entonces el chaperón es Ella lo que hace es proteger a las proteínas que están siendo sintetizadas. Y por otro lado, pueden ayudar a la, digamos, a la reconfiguración de esas proteínas. Están relacionadas con la conformación geométrica, con la configuración que toma. Al inicio de la síntesis de la proteína, evita que sus aminoácidos que sean sintetizados, por ejemplo, se solubilicen. Entonces mantiene la estructura de la proteína. Dos palabras, mantiene la estructura de la proteína. La ubiquitina lo que hace es marcar la proteína para degradar. Eso es lo que hace. Ella direcciona el catabolismo de esas proteínas. Ellas direccionan la síntesis, las chaperonas direccionan la síntesis de la proteína. La ubiquitina, el catabolismo de la proteína. ¿Listo? Bien, ¿de acuerdo? Tenemos también otras proteínas que ayudan con esta configuración, como las isomerasas. ¿Qué es una isomerasa? Es una enzima que puede cambiar la configuración de una molécula. Ejemplo, tenemos una configuración, en este caso, cis, y la pasamos a una configuración trans. En este caso, el anillo y todo el radical carboxilo está configurado hacia abajo y en el siguiente caso lo tenemos configurado hacia arriba. Eso es lo que hace una isomerasa. ¿Bien? Y ahí hay dos ejemplos, la disulfuro y la cis-trans isomerasa. Finalmente, ¿qué pasa si se pierde la configuración tridimensional de esa proteína? Se pierde la función. Y aparecen las patologías. Ya vimos los ejemplos de las encefalopatías espongiformes. Caso del Alzheimer se relaciona con la producción de una proteína anómala. ¿La recuerdan? Un amiloide serie. Y la talasemia es un trastorno muy raro en el cual se produce de manera anómala la hemoglobina, la proteína que transporta el oxígeno. Acá podemos ver una proteína naturalizada, desnaturalizada. No pierde ningún carbono, ningún nitrógeno, ningún oxígeno. Lo único que hace es perder su configuración tridimensional. Al perder la configuración, pierde su función. Hemoglobina, trastorno relacionado con la producción de la hemoglobina. Una hemoglobina anómala. Recuerda que les decía que no todas las proteínas son enzimas, algunas son receptores, algunas son estructurales, como las que vemos acá. ¿Qué tenemos ahí? El colágeno. El colágeno está conformado ¿por qué? Por cadenas de glicina
cadenas de glicina están asociados a qué? A la hidroxiprolina, ¿a qué más? A la tirosina, ¿listo? Estructura secundaria, ya los dobles enlaces que se configuran entre las cadenas de carbono y nitrono. Estructura terciaria y cuaternaria son las que determinan esa forma fibrosa. Y el colágeno está constituido por cadenas de tropocolágeno. ¿Listo? Ese tropocolágeno, por ejemplo, es una proteína que tiene más de 1000 aminoácidos. Y ese colágeno es cadenas de ese tropocolágeno. Protocolar. Sí. Está formando, por ejemplo, los tejidos que hay entre célula y célula, está conformando el mismo citoesqueleto de las células. Por eso era que les decía que es una de las proteínas más importantes del organismo. ¿Cuántas proteínas tiene el organismo en forma de colágeno? El 25% de toda la proteína. ¿Listo? En resumen, hasta acá, muchachos. Las proteínas se pueden clasificar de muchas maneras dependiendo del punto de vista, ejemplo, desde su función. Hablamos de proteínas de transporte, hablamos de proteínas con funciones catalíticas, las enzimas. Mencionamos en nuestra clase anterior algunas proteínas relacionadas con funciones de defensa, las inmunoglobulinas. En general, se suelen clasificar de acuerdo a su constitución. Por ejemplo, hablábamos de las glucoproteínas, de las lipoproteínas, de las globulinas, de esas proteínas fibrilares. En la unidad constitutiva, el tropocolágeno. Unidad estructural del colágeno es el tropocolágeno. Este está constituido por cadenas de aminoácidos. Tropocolágeno. Sí, cadenas bastante grandes. ¿Cuáles aminoácidos? Glicina, hidroxiprolina, tirosina, mencionado. La estructura primaria de las proteínas está determinada por qué? Por el ADN, ¿cierto? La cadena de esos aminoácidos. Y esos aminoácidos desde el ADN. La estructura secundaria está determinada por los dobles enlaces. Esos dobles enlaces van a determinar a su vez estructura terciaria, enlaces que se forman a nivel lateral, y estructura cuaternaria, ya los dominios, esas organizaciones que presentan ciertas regiones de cada una de esas proteínas. Estas estructuras primarias generalmente son muy rígidas o semirrígidas o coplanares gracias al tipo de enlace por el cual están constituidos. Esos enlaces covalentes en los cuales se comparten esos electrones, pues dan estabilidad a esas proteínas. Algunas proteínas son fundamentales en la vida de todas las proteínas, como cuáles. Al inicio, las chaperones participan en esa síntesis proteica, y al final de la vida de todas esas proteínas, la ubiquitina participa en la degradación de todas esas proteínas. La ubiquitina. Ubiquitina. Ajá, hace referencia. Ubiquitina, o a veces la encuentran también como ubiquitina. Es un análogo. La ubicuidad hace referencia a que se tiene la característica de estar presente en todo lado. Por eso se le denominó así, porque está presente en todas las células eucariotas. Ubiquitina participa en la Degradación de diferentes proteínas, como por ejemplo las enzimas.
Todavía no hemos acabado, es solamente una recomendación para lectura de unos artículos relacionados con el tema. Ahora sí, la parte que más nos interesa, las enzimas. Las enzimas dijimos que eran catalizadores, son macromoléculas. Ellas están generando las reacciones bioquímicas que permiten la vida como la conocemos. La vida es un conjunto de reacciones metabólicas, o sea, anabólicas y catabólicas. ¿Qué tipo de reacción corresponde al primer gráfico, en la parte superior? Entonces, como lo dice el compañero, es una reacción de tipo catabólica, porque a partir de una molécula grande, denominada sustrato, se producen unos productos de menor tamaño o más sencillos estructuralmente. Y el caso de abajo, anabolismo, porque se parten de moléculas sencillas para producir una molécula más compleja. Este tipo de reacciones, muchachos, se presentan de manera permanente. Eso es lo que sucede con el consumo de nutrientes y con el uso de esa energía contenida en los nutrientes. Eso es lo que sucede, por ejemplo, en procesos como la replicación celular. Eso es lo que sucede en diferentes funciones celulares. Por ejemplo, para que ustedes en este momento estén captando todos esos estímulos en forma de luz y se transformen en un impulso nervioso, es necesaria la participación de todas estas enzimas. Por ejemplo, un receptor que se denomina rodopsina. Ese es el que tiene la facultad de transformar el estímulo visual en un estímulo químico y permitir nuestra visión, por ejemplo. A nivel de la comunicación del sistema nervioso con el sistema muscular, está mediando diferentes neurotransmisores, como la acetilcolina. Eso es lo que llamamos los tejidos excitables, aquellos que pueden responder a estímulos. ¿Cuáles son esos tejidos excitables? El tejido muscular, el tejido nervioso. ¿Para qué más nos sirven estas enzimas? Diagnóstico, hay muchas técnicas de diagnóstico relacionadas con el uso de estas enzimas. De hecho, nosotros vamos a determinar la actividad por lo menos de una de esas enzimas en el hígado, la alanina aminotransferasa, que se encarga de transferir los sanguíneos. Desde el punto de vista terapéutico, son amplias las aplicaciones. De hecho, hay diferentes enzimas que tienden a bloquearse o tienden a activarse en función de esos tratamientos terapéuticos. Más adelante discutirán al respecto. Entonces, bioquímicamente estas enzimas son muy importantes. Las enzimas no solamente son específicas, sino que son estereoespecíficas. O sea que no solamente pueden identificar la conformación, el carbono, el nitrógeno, etcétera, sino que cómo están ubicados ese carbono, ese nitrógeno y demás. Observen el ejemplo. Carbono o átomos 2 y 3 son diferentes al 1 y 4. El 1 y 4 son similares. La enzima tiene 3 sitios de unión. Dentro de esos 3 sitios de unión podemos decir que el sitio 1 se puede llegar a unir tanto el átomo 4 como el átomo 1. Pero ¿qué pasa si se une el átomo 4? El 3 y el 2 no van a tener la capacidad de unión. Supongan que tenemos esta situación. Este es el átomo 1. Para que ese átomo 1 se una a la enzima, tienen que empatar los otros dos átomos. Si este que es el átomo 4 se une, no va a tener cómo interactuar con estos otros dos sitios de unión. Por eso es que las enzimas pueden diferenciar entre una forma levófila y una forma dextrónica.
a pesar de que tenga la misma constitución, su organización condiciona que no haya interacción. ¿Qué otra característica tienen estas enzimas? Producen la reacción bioquímica, pero no se alteran de forma permanente, se alteran de forma transitoria, porque pueden cambiar su constitución, pero al final de la reacción vuelven a quedar en su forma original, lista para desarrollar otro proceso bioquímico. Y las enzimas no son exclusivas de los organismos superiores como los eucariotas. La verdad, las enzimas están presentes desde organismos más sencillos como las bacterias, las células procariotas. ¿Qué tipo de reacción metabólica corresponde al eje? Catabólica, anabólica. Tenemos un sustrato y a partir de ese sustrato se produce un producto de mayor complejidad, es una reacción de tipo sintético. La clasificación de las enzimas también ha variado un poco a lo largo del tiempo. Algo característico es agregar el sufijo asa para indicar el tipo de reacción que se lleva a cabo en esa enzima. Ahí hay tres ejemplos: deshidrogenasas. ¿Qué hace una deshidrogenasa? Perfecto, retira un grupo, un hidrógeno. ¿Qué hace una proteasa? Rompe enlaces peptídicos, es decir, entre carbonos y nitrógenos. Las isomerasas, ya lo vimos, tienen la capacidad de cambiar la configuración de una molécula, o sea, su organización tridimensional. Digamos que ese nombre todavía nos quedaba mucho por saber acerca de esa enzima. Entonces trató de dársele, digamos que un apellido a esa enzima, indicando, por ejemplo, el tipo de sustrato sobre el cual actúan. Santina oxidasa es una enzima que actúa sobre la santina y que produce reacciones de oxidación, o sea que le genera C de electrones. Fuente de la enzima, indicando de dónde se origina. Ejemplo, la ribonucleasa pancreática. ¿De dónde viene esa enzima? Del páncreas. Indicando, por ejemplo, el tipo de regulación. Lipasa sensible a hormona. ¿Qué quiere decir? Es una enzima que rompe o degrada lípidos que está regulada de ciertas hormonas. O indicar el mecanismo de acción. La cisteína proteasa, ¿qué quiere decir? Es una enzima que produce proteólisis y que actúa sobre el residuo de cisteína. Y es más complejo porque podemos encontrar diferentes números o letras asociadas a esas enzimas, pues dependiendo de su caracterización. Por ejemplo, hablamos de ARN polimerasa 1, 2, 3, 4, AE esquilasa 1, 2, 3, 4, etc. Entonces, tratando de estandarizar un poco la cosa, la Organización Internacional de Bioquímicos estructuró esta clasificación, de hecho los codificó. ¿Tienen ahí internet? Busquen este código. Uno punto 14.99.1. No, una punto 14.99.1. ¿En serio? ¿Y eso te sale? Sí, no me me equivoqué. 1.14.99.1. No le sale algo que dice ciclooxigenasa, o prostaglandina, endoperóxido sintasa. No carga. Sí, sale. Eso. Tratando de estandarizar eso se generó un código enzimal. Primer número, ¿qué significa? El
la clase de enzima. Quiere decir que esa, que les dije, eso es una COX, una ciclooxigenasa, pues hace parte del grupo de las oxidorreductasas. El segundo tipo, el segundo número hace referencia al tipo de sustrato sobre el cual actúa y demás. Entonces hoy en día todas las enzimas tienen un código. Con ese código nosotros, independientemente si estamos acá en Colombia, en Estados Unidos o en China, sabemos que nos referimos a la ciclooxigenasa. ¿Listo? Porque desde el punto de vista del nombre, de la actividad, de la regulación, de sustratos, usarían unas denominaciones demasiado extensas. ¿Bien? ¿Qué grupos tenemos o clases? Oxidorreductasas, transferencia de electrones, transferasas, transferencia de grupos químicos completos, hidrolasas, ruptura de diferentes enlaces, carbono, carbono, oxígeno, carbono, nitrógeno. Las liasas también rompen esas estructuras, pero adicionando enlaces covalentes. Entonces libera dobles enlaces. Había una que es que Me falta una, sí, las translocasas. eso, Realmente, pues, depende del tipo de clasificación, porque realmente las translocasas, yo las he estudiado desde el punto de vista del transporte. Porque nosotros digo que las transferencias en los libros griegos no salen. No, esta clasificación es desde 2010. Por eso les digo, yo las translocasas las estudié como proteínas de transporte. ¿Listo? Entonces, por eso es que en algunas clasificaciones no se consideran, están relacionadas más con el transporte que realmente Una con, reacción. con la, digamos, modificación como sucede con el resto de las enzimas. ¿Listo? Bien. Dentro de las enzimas tenemos, una enzima está constituida por cadena de aminoácidos, ¿cierto? Como cualquier proteína. Pero a diferencia de muchas otras proteínas, tiene constituyentes no proteicos. Esos son los grupos prostéticos. Bien. Grupos prostéticos hay tres. O incluimos tres. Los grupos prostéticos propiamente dichos, que son generalmente iones metálicos. Ejemplo el que aparece acá. ¿Esto qué es? Hierro. El hierro. Esto corresponde al grupo hemo. ¿Bien? Ese grupo hemo está en algunas hemoproteínas, como la hemoglobina, como la mioglobina, y en algunas enzimas, como la citocromo. ¿Bien? Y aquellas enzimas que tienen grupos prostéticos, minerales, pero que no tienen un grupo hemo, sino que solamente tienen el ion dentro de su constitución, denominamos metaloproteínas. Ejemplo de una metaloproteína, la ceruloplasmina. Si recuerdan, esa ceruloplasmina tiene cobre. ¿Listo? Y esa ceruloplasmina está relacionada con el transporte del cobre y con procesos de oxidorreducción. Claro, muchachos, hasta ahí. no me meto la proteína y me meto los materiales. Sí, lo que pasa es que metaloenzimas son proteínas con actividad catalítica que tienen iones en su constitución. Y metaloproteínas son la misma constitución, pero con actividad o con función diferente a la catálisis. ¿Listo? Realmente sí serían dos o tres grupos. Si lo ves desde el punto de vista de las proteínas, puedes hablar de metaloproteínas, metaloenzimas. ¿Bien? Pero si lo vemos desde el punto de vista enzimático, son solamente dos los que tienen iones. Metaloenzimas, el ion sólido dentro de su estructura, y los del grupo hemo, ¿bien? O hemoproteínas. Esas hemoproteínas, generalmente el ion hace parte de una estructura central, como lo vemos acá. ¿Listo? Cofactores son muy parecidos a los grupos prostéticos. De hecho, pueden ser los mismos iones. Un hierro
un cobre, un magnesio, un cobalto, puede ser un cofactor. ¿Cuál es la diferencia entre un cofactor y un grupo prostético? El cofactor no hace parte de la molécula, o sea que el cofactor está libre. ¿Listo? El grupo prostético está integrando la molécula. Esa es la diferencia. O sea que el cofactor es soluble. En ambos casos, tanto grupos prostéticos son fundamentales, generalmente es el sitio de unión de la enzima con su sustrato. Como cofactores, ellos permiten la interacción de la enzima con su respectivo sustrato. La naturaleza puede ser la misma, les repito. Podemos estar hablando del mismo hierro, el mismo cobre, el mismo magnesio. La connotación que los diferencia entre un cofactor y un grupo prostético es si está integrado a la enzima o si no está integrado a la enzima. Si está integrado, grupo prostético; si no está integrado, cofactor. ¿Listo? Y las coenzimas. Las coenzimas son similares a los cofactores, pero de naturaleza orgánica. Entonces, son moléculas que tienen que estar presentes para que se realicen los procesos enzimáticos. No son los encargados de realizar el proceso catalítico, pero sin la coenzima, la enzima no puede trabajar. Ejemplo, la coenzima A. La vamos a empezar a detallar en los temas de metabolismo celular. Esto es una de las principales coenzimas. De hecho, muchachos, todas las coenzimas son derivados del grupo de células vitamina B. ¿Qué son las vitaminas? Coenzimas, muchachos. Ejemplo, la vitamina B3 es la nicotinamida. Y ella constituye dos moléculas que vamos a estudiar mucho. NAD, el mismo NAD fosfato. Y ellos tienen la facultad de cambiar su forma oxidada a su forma reducida y acá viceversa. ¿Listo? Lo importante ahorita comprender que esas enzimas que hacen parte del metabolismo celular, esas coenzimas, perdón, vienen derivadas ¿de dónde? De la vitamina B3. Y otro ejemplo, la riboflavina, la B2. Riboflavina. Muy bien. Riboflavina. No creo que es con delante. Riboflavina. Perdona si está mal escrito. Riboflavina. Ella integra, por ejemplo, el FAD, flavenín, adenín dinucleótido y flanín mononucleótido. También hacen parte de diferentes reacciones celulares. Otros ejemplos, la vitamina B5, diferentes procesos celulares. La vitamina B9, el ácido fólico. La B12, una de las más utilizadas desde el punto de vista terapéutico. La cobalamina. La B6, la piridoxina. Todos ellos son fundamentales para la mitosis. Actúan como cofactores en todo ese tipo de reacciones bioquímicas. La tiamina, la B1, ¿han escuchado? No confundir con timina. Tiamina. Interviene en todo el metabolismo celular, especialmente de los carbohidratos. Sí, por eso les digo, todas ellas
tienen utilidad desde el punto de vista terapéutico. Pero ¿por qué tienen utilidad, muchachos? Porque son fundamentales como coenzimas en diferentes procesos celulares. ¿Bien? Muchas de ellas, la cobalamina, por ejemplo, es de las más utilizadas. Ajá, correcto. En cuanto a la catálisis, como lo veíamos, las enzimas pueden tener diferentes dominios. Un dominio catalítico, un dominio regulador, un dominio que interactúa con otras proteínas, etc. Generalmente, el sitio de unión con un determinado sustrato, como lo veíamos, es fundamental esos grupos prostéticos. ¿Como cuáles? Como los que constituyen esos minerales. ¿Por qué? Porque ellos permiten extender las características de esta proteína más allá de sus radicales que constituyen su molécula. Adicionalmente, estas reacciones bioquímicas tienden a generar cambios en la forma de la energía. En pocas palabras, tienden a generar calor. Una de las situaciones que condicionan la desnaturalización de la proteína es el incremento de la temperatura. Entonces, una de las funciones de estos mismos sustratos, ellos actúan también como protectores de las enzimas. ¿Cuándo pasó? La enzima, digamos que al unirse con el sustrato adquiere mayor estabilidad. Entonces, eso es lo que se refiere con que la alta catálisis genera un efecto protector sobre, o más bien, los sustratos generan un efecto protector sobre la catálisis. ¿Listo? Sí, el mismo sustrato protege la enzima de su degradación. ¿Listo? Evita la desnaturalización de esa proteína. ¿Por qué? Porque cuando una enzima está trabajando, generalmente se incrementa la temperatura. No, es una consecuencia. El incremento de la temperatura es una consecuencia de la reacción bioquímica. Entonces, estas enzimas tienen la facultad de transformar grandes cantidades de sustratos en muy poco tiempo. El sustrato mantiene estable la misma enzima, evita su desnaturalización por el incremento de la temperatura. La catálisis se puede hacer por diferentes mecanismos. Uno de ellos es la proximidad que se requiere para que las moléculas interactúen, pues que estén cerca, que funcionen. Otra puede ser la catálisis ácido-básica. Ejemplo, tenemos una enzima cargada negativamente que va a traer un sustrato con carga positiva. Catálisis por tensión, catálisis covalente está relacionada con los enlaces que forman estas moléculas. Y algo que suele suceder, muchachos, es la catálisis por un mecanismo denominado de ping-pong. ¿Por qué se le denomina así? Perfecto, perfecto, porque, digámoslo así, el sustrato de una enzima se convierte en el producto y ese producto se convierte en el sustrato de otra enzima y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, como lo dicen, es activada por otras enzimas. Y acá lo podemos ver gráficamente. Tenemos el complejo de la enzima con el sustrato, se activa, se une a la alanina, se produce la reacción enzimática, posteriormente se transforma esa alanina y se elimina ese producto. Una vez se elimina el producto, queda la enzima disponible para seguir trabajando la reacción bioquímica. En este caso, coge el alfa-cetoglutarato y como residuo o como producto más bien de esa reacción bioquímica genera glutamato. Y una vez nos queda la enzima de nuevo en su estado original. ¿Para qué? Para que siga transformando los diferentes sustratos. A esto hace referencia ese mecanismo de ping-pong. La catálisis, digamos que el sustrato induce un cambio en la enzima
¿De qué modo? Observémoslo. ¿Cuál es el sustrato? Ese complejo AB. Se une a la enzima y como consecuencia de esa interacción, la región catalítica, acá lo pueden observar, queda descubierta, o sea, permite que genere la catálisis, en este caso el fraccionamiento de la molécula. Entonces podemos decir que la enzima induce cambios en ese sustrato, pero también el sustrato induce cambios temporales en la enzima. Y esos cambios temporales son los que le permiten realizar esa función catálica. Tenemos el concepto de las isocimas. El prefijo iso significa igual. Entonces el organismo tiene la facultad de sintetizar diferentes formas de una misma enzima. ¿Por qué puede hacer eso? Otra vez volvemos a lo mismo. Un gen se puede expresar de diferentes maneras, eso es lo que llamamos variabilidad genética. ¿Listo? Entonces, ejemplo, se puede modificar alguna parte de esa enzima que le puede condicionar mayor afinidad, menor afinidad por un sustrato, mayor estabilidad, etc. ¿Listo? ¿Recuerdan el código que les puse de la ciclooxigenasa 1.14? Corresponde a las COX, ciclooxigenasa. Y en el organismo hay 3 isoformas. Forma 1 se le denomina constitutiva. Por ejemplo, se expresa en dónde? Tejido respiratorio, tejido gastrointestinal. La 2 es la que se denomina inflamatoria. Esa solo se expresa cuando hay lesiones. Y la 3, por ejemplo, la tenemos en el sistema nervioso central. Desde el punto de vista terapéutico, muchachos, nosotros siempre tratamos de dividir esa que produce los mediadores inflamatorios. Ejemplo, cuando ustedes se toman un ibuprofeno, están haciendo eso, inhibiendo una enzima, la COX-2. Cuando se toman un acetaminofén, que es de la misma familia, están inhibiendo este COX-3, que está asociado al termostato, al grupo de neuronas que están controlando la temperatura. ¿Listo? Y como consecuencia de esas medicaciones a veces aparece gastritis. ¿Por qué? Porque también se afecta, no quisiéramos, pero a veces se afecta esta uva. Entonces, eso hace referencia a 3 isoformas, diferentes formas de expresión de una enzima. Hace parte pues de la diversidad genética, pero también surge como, digamos, como copias de respaldo en los diferentes genes. Las enzimas son muy difíciles de cuantificar. ¿Por qué? Directamente, porque generalmente están presentes en pequeñas cantidades. Entonces, generalmente utilizamos metodologías de diagnóstico indirectas. Esto es lo que vamos a hacer cuando determinemos ALT, creo que será como el tercer o cuarto laboratorio que hagamos. Alanina aminotransferasa, por eso son sus iniciales. ¿Qué quiere decir alanina aminotransferasa? Que es una enzima que transfiere grupos aminos y que toma como sustrato la alanina. ¿Listo? ¿Y dónde está? En el hígado. ¿Y qué hacemos nosotros? En la reacción bioquímica partimos con el NAD reducido y lo vamos oxidando. Ese cambio de concentración o esa oxidación de ese NAD nos va a determinar una absorbancia diferente. Como lo podemos observar acá, el NAD reducido absorbe más luz que el NAD oxidado. Y a partir de esa diferencia de color, en ese caso de absorbancia, determinamos la actividad enzimática. Entonces, sí, eso lo vamos a hacer. ¿Cómo lo hacemos? Con espectrofotometría. Entonces, lo que determinamos es el cambio en la concentración en un momento determinado y eso lo relacionamos con la actividad enzimática.
¿Listo? Normalmente estas enzimas se expresan en términos que denominamos unidades internacionales por litro. ¿Qué significa eso? Es la cantidad de enzima que puede convertir un micromol de sustrato por minuto. Nosotros determinamos esa actividad enzimática, pero es muy difícil determinar la cantidad, la concentración enzimática. ¿Listo? Por eso, todo lo que hagamos con enzimas, muchachos, se denominan técnicas cinéticas. ¿Qué es la cinética? Movimiento. ¿Cómo cambian esas concentraciones con respecto a la actividad? Hicieron algunos procedimientos así con técnicas enzimáticas. Y dieron observancia, por ejemplo, 30 segundos, 90 segundos. No, entonces hicieron, esas son técnicas fijas, también las vamos a crear, pero cuando no estemos trabajando encima, solamente miden la absorbancia en un momento determinado y ya, son técnicas fijas. Se usa el mismo tipo, pero es otra técnica, luego hablaremos en el laboratorio. ¿Qué más sirve? ¿O qué más se hace con estas enzimas? Ya les hablé de farmacología, les adelanté ahí un poco. ¿Qué más se hacen? ¿Han escuchado hablar de los famosos ELISAs? Se llaman así por sus siglas, son ensayos inmunoenzimáticos. Ejemplo, hay unas estructuras que llamamos antígenos. Ellas son las estructuras que pueden ser reconocidas por el sistema inmunológico. Normalmente frente a esos antígenos se produce un anticuerpo, que son las inmunoglobulinas. En una reacción de ELISA, ¿qué se hace? Yo quiero identificar el antígeno. Utilizo un anticuerpo marcado enzimáticamente. Si hay reacción, esto genera un cambio de coloración y posteriormente voy a hacer una lectura similar, pero en un equipo de ELISA, no es un espectroscopio. ¿Listo? Pero también tiene relación con la cantidad de luz. Eso es para determinar, por ejemplo, si el animal es positivo a una enfermedad. Ejemplo, anemia infecciosa equina. Quiere saber si el caballo presenta o tiene el virus. Entonces le haces una ELISA frente a esa enfermedad. Y ELISAs hay muchos tipos. Esto sería una ELISA directa. Yo puedo determinar una ELISA indirecta. Quiero determinar si hay respuesta del organismo. Entonces identifico ese anticuerpo. O hay otras que se denominan ELISA por competencia, en donde hay una competencia entre el sustrato y la enzima. Hay muchos tipos. Pero ¿qué es lo importante allí? Que hay una interacción entre algunas moléculas y una enzima marcada. ¿Listo? Esa es la base de esa ELISA. Y la espectrofotometría es lo que nosotros íbamos a realizar en nuestras clases. Algunos ejemplos, muchachos, ya les he mencionado algunas. La aspartato aminotransferasa, AST, en conjunto con la alanina aminotransferasa, ALT, suelen utilizarse como marcadores de funcionamiento hepático. Igual que sucede con esta fosfatasa alcalina. ¿Por qué? Porque esas enzimas están en las células del hígado y cuando esas células del hígado se dañan, se liberan esas enzimas y terminan en la sangre. ¿Listo? También se les llamaba antiguamente glutamato oxaloacetato transferasa o glutamato piruvato transferasa. AST y ALT desde el sustrato. GOT y GPT desde el producto. ¿Listo? Amilasa y lipasa son enzimas que se utilizan como marcadores de funcionamiento del páncreas. Normalmente esas enzimas se relacionan con la digestión de los nutrientes. Misma situación, cuando las células pancreáticas se dañan, esas enzimas terminan en la sangre. Entonces se puede relacionar el funcionamiento o el grado de alteración con la cantidad de enzimas que se tienen.
La creatinsinasa, esa es una enzima que transfiere el grupo fosfato para la generación de ATP en el músculo. Como residuo genera la creatinina, que también se utiliza como marcador, pero en este caso de funcionamiento renal. ¿Recuerdan ese aminoácido que es único porque tiene el extremo, el grupo terminal en el carboxilo gamma? La glutatión, ¿listo? Ese gamma glutamintransferasa se utiliza también como marcador, pero no tanto de enfermedad hepática, sino hepatobiliar, o sea, asociada a los conductos biliares. Entonces, como les decía, enzimas las utilizamos para diagnóstico, desde el punto de vista terapéutico, también son altamente utilizadas. La cinética enzimática, muchachos, hace referencia al comportamiento de estas enzimas. Y ese comportamiento está direccionado por la termodinámica. ¿Qué nos dice la termodinámica en función de esa teoría cinética? Hace referencia a que básicamente a mayor energía cinética, mayor coalición o mayor choque entre las moléculas. ¿Qué es la energía cinética? Es esa energía que tiene la materia gracias a que al movimiento de los electrones que constituyen esa materia. ¿Ya están viendo biofísica? ¿Ya definieron la temperatura? No han definido la temperatura. No, pero porque Pero, me era Rodolfo Tina. Hemos visto que entonces, ¿qué creen que es la temperatura? Perfecto. Como lo dice el compañero, es un promedio de la energía cinética que tiene un organismo y ese promedio de la energía cinética está dado por esos electrones. Ya que a mayor temperatura, mayor movimiento, mayor energía cinética. Acá lo podemos ver, muchachos. Situación A. ¿Qué tenemos? Una condición en la cual la temperatura es baja, por lo cual tenemos una baja reactividad o baja interacción. ¿Listo? Situación B. ¿Qué tenemos? Un incremento de la temperatura, por lo tanto se incrementa la frecuencia de la reacción, de coalición y demás. Y en caso C que tenemos mayor temperatura, por lo tanto tenemos mayor energía cinética, mayor coalición o mayor interacción entre las moléculas. ¿Qué otra situación condiciona este comportamiento? No solamente la temperatura, sino la concentración de esas moléculas. Misma situación, caso A tenemos baja concentración, caso B se incrementa la concentración y caso C tenemos una alta concentración. A mayor concentración, mayor proximidad de las moléculas, mayor posibilidad de reacción. ¿Qué hacen las enzimas, muchachos? Las enzimas lo que hacen es disminuir esa barrera de energía. O sea, sin incrementar la temperatura, sin modificar la concentración, permiten que esas moléculas interactúen con mayor frecuencia. ¿Listo? ¿Qué factores condicionan esta actividad enzimática? La temperatura es un factor fundamental. Ya lo mencionábamos. Claro está que las reacciones bioquímicas tienen un límite. ¿Por qué? Porque por encima de cierta temperatura, esas enzimas se van a desnaturalizar. Entonces, cada enzima tiene una temperatura óptima de catálisis. ¿Listo? Pero no se puede llegar a acceder porque se pierde el funcionamiento de esta enzima. Y se determina un factor muy importante que es el coeficiente de temperatura. En pocas palabras, quiere decir en organismos biológicos que por cada 10 grados centígrados que se incremente la temperatura, la velocidad de la reacción se duplica. A eso hace referencia ese coeficiente. ¿Listo? Y el pH es este dibujo que tenemos acá. Suponga que tenemos una enzima cargada negativamente y tenemos un sustrato cargado positivamente.
solamente va a haber interacción entre esas dos moléculas, enzima-sustrato, en este rango de pH. ¿Qué pasa si el pH es muy alto? Se va a condicionar el funcionamiento de esa enzima. ¿Listo? Se va a protonar, se va a unir a otros hidrogeniones. Y en el caso del sustrato sucede lo mismo, pero a pH muy bajo. O sea que cuando se pierde ese rango de pH fisiológico, estas enzimas dejan de trabajar, dejan de realizar sus procesos catalíticos. Por eso es que es fundamental el mantenimiento de este pH. ¿Cómo se perdería el pH? Condiciones de acidosis, por ejemplo, cuando se disminuye ese pH, y alcalosis. Estas son condiciones denominadas trastornos metabólicos. Y allí, si no se corrige ese trastorno, el animal se puede morir. Muy grave. ¿Listo? En los organismos biológicos, las enzimas tienen su actividad óptima pH entre 5 y 9. Por eso, a pH fisiológico en la sangre, las enzimas trabajan bien. Saquémoslas de ese rango y empieza a suceder esto. Ellas empiezan a perder actividad. Y tercer factor, concentración del sustrato. Ya lo discutimos, mayor concentración,